asumieron con mucha responsabilidad y también con un muy buen diseño y trabajo que desarrollaron en esa ocasión. Y por eso yo los destaqué, conversé con ustedes, con los grupos, hice ver la retroalimentación, les indiqué los aspectos logrados, y que por supuesto si vieron esa información que estaba en el marco de esa actividad. Entonces les comparto que en este momento nosotros ya tenemos 80% de la ponderación de este curso, ya está. Y nos queda un 20%, que es un tema que la próxima semana es de trabajo autónomo, no continuamos trabajando por razones obvias, porque el trabajo autónomo significa que ustedes continúan en su trabajo y no es para adicionar más trabajo, sino que es lo que ustedes tienen que realizar, las lecturas, los ensayos prácticos que corresponden. Entonces, siempre es muy importante ponerle en este marco de que ustedes continúan sus estudios en los tiempos, en la forma, pero no es como para llegar al sentido que tiene, y el sentido que tiene que ustedes continúen trabajando en lo que está planificado por sus actividades académicas, personales, etc. Entonces, desde esa perspectiva, quiero destacar lo siguiente, que nos vamos a encontrar entonces, la próxima sesión es el 20 de julio. Entonces, el 20 de julio continuaremos con el desarrollo de este trabajo y ahí nos pondremos de acuerdo cuando ustedes lo entregan, teniendo en cuenta, ¿no?, que el semestre termina el viernes 30. Por supuesto, eso nos pone un desafío a este curso, tanto a ustedes como a mí, pero yo creo que es un desafío interesante, entretenido, que tenemos que abordarlo con creatividad y disposición. Y yo creo que va a resultar bien y abordaremos la totalidad del programa, teniendo en cuenta, ustedes comprenderán que este es un curso que tiene solo 2 horas presenciales. En mi opinión, es insuficiente para que ustedes tengan condiciones adecuadas de trabajo. Es insuficiente, pero son las horas que tiene, por supuesto, hemos trabajado en función de ello. Entonces, comparto brevemente el trabajo de la planificación. Quiero hacerles una consulta. Voy a preparar un material, ¿cierto?, con elementos teóricos de lo que significa la planificación, para no tener que exponerlo aquí, porque si yo lo expongo acá, ocupamos el tiempo de la clase solo en ese punto y el trabajo práctico de elaborar una planificación anual no lo podríamos ver. Entonces, en ese sentido, y se nos acaba el tiempo. Entonces, voy a preparar un documento que se los voy a hacer llegar durante el día de hoy al portal, o sea, al portal no, al UCampus, que antes se llamaba Portal, el software que tenía la universidad. Y de este modo nos dedicamos al trabajo práctico. Entonces, les consulto si ustedes están de acuerdo con esta adaptación de la metodología en función de las nuevas condiciones que hoy día tenemos en este curso. Quisiera saber si ustedes están de acuerdo con esta adaptación de la metodología, de que yo les entregue un documento con elementos teóricos de la planificación y ahora nos dediquemos a estudiar el trabajo práctico, para que ustedes tengan las herramientas y la orientación y revisemos la pauta y veamos cómo se hace. Entonces, consulto sobre esta adaptación de la metodología. Sí, profe, estoy de acuerdo. Profe, sí, de acuerdo. También una estoy de consulta. acuerdo, profe. ¿Sí? ¿Usted podría quizá agregar dentro de ese documento práctico alguna planificación para tener de referencia y como saber Claro, cómo? por supuesto. La idea es que hagamos un ejercicio ahora. Bacán. Ahora, y este Profe, ejercicio, ¿sí? disculpe, quería saber, no sé si es mucho pedir, o no sé si es como que tiene que ver con el contexto, pero no sé si usted podría como
grabar como una tipo de cápsula, por decirlo así, donde pueda también como exponer la, esta planificación que Ignacio pidió también y lo que usted quiere subir, pero como explicándolo con sus palabras, igual un poco como para que no sea tan como frío el material, para poder asimilarlo mejor. No sé si Mira, se Lucas, lo que podrá. pasa es que yo no tengo la herramienta tecnológica como para grabar una cápsula. Entonces, eso no tengo yo esa herramienta, pero lo que sí tengo es la disposición de poder juntarme con ustedes fuera de este horario de clases, en horarios que ustedes y yo convengamos. Si es domingo, si es sábado, no hay problema, porque es un aprendizaje, en mi opinión, muy importante que ustedes tienen que lograr. Y bueno, haremos el esfuerzo y nos pondremos de acuerdo. En ese sentido, sí, yo no tengo ningún inconveniente. Lo otro, como te digo, no tengo yo las herramientas tecnológicas para poder hacer. Entonces, Yo, me complica poder hacer algo que no tengo cómo llevarlo a cabo. yo le entiendo eso como los recursos para poder hacerlo. Yo creo que podría proponer, no sé, para usted igual a lo mejor como, no sé si para ahora, para esta instancia, pero sí a lo mejor que usted podría quizás como ver cómo hacerlo, como hacer una clase por Zoom, por decirlo así, pero usted solo, y grabar esa como clase solo en Zoom, y poder hacer como esta, como bitácora, eh, no sé, como sugerencia. Ya, entiendo. Voy a estudiar ese planteamiento, Lucas, para poder llevarlo a cabo, entendiendo, ¿cierto?, la necesidad que va a ser un recurso de apoyo para el trabajo que hay que desarrollar, sin perjuicio de, vuelvo a insistir, si alguno de ustedes o los grupos por separado, como ustedes quieran, necesitan juntarse conmigo para poder dar mayor posibilidad de consultas y trabajo, nos juntamos, ustedes me indican el horario, lo consensuamos y nos reunimos de tal manera que ustedes puedan tener esta oportunidad de apoyo que va más allá de la clase presencial, porque le vuelvo a insistir, es muy poquito el tiempo en el que estamos juntos. Y esa es una desventaja, porque si aquí tuviésemos 4 horas de clase, por ejemplo, que es lo que habitualmente tienen las asignaturas por lo general, evidentemente, claro, todo lo haríamos dentro del horario de clase, porque ustedes no tendrían la necesidad de juntarse aparte a hacer un trabajo que se podría hacer dentro del horario de la clase, que por lo general en las otras carreras donde yo hago currículo ocurre de ese modo, porque uno adapta un poco la metodología producto precisamente de estas condiciones que es lo que estábamos conversando un momento atrás. Así que lo voy a llevar a cabo, Lucas, de tal manera de poder disponer ese material. Quiero compartirles lo siguiente para que ustedes puedan ver la pantalla que les acabo de compartir. Este es el formato que está ingresado a la plataforma desde un tiempo atrás, porque ustedes me solicitaron que los trabajos los fuéramos subiendo con mayor anticipación al inicio formal de ellos. Y este trabajo tiene ya, estos materiales, me refiero, tiene bastante tiempo en la plataforma. Entonces, porque me acuerdo que esto lo planteó Sandra y que yo, por supuesto, le encontré mucho sentido a lo que ella nos planteó y ustedes estuvieron de acuerdo y yo lo hice de ese modo, atendiendo a las razones que ya hemos tenido a la vista. Quiero señalar lo siguiente. Cuando hablamos de planificación, significa que este es un proceso pedagógico, o sea, no un proceso pedagógico, es parte de una competencia profesional. Las competencias profesionales de la docencia hay de distinto tipo, pero hay una en particular que tiene que ver con planificar lo que significa el proceso de aprendizaje y enseñanza. Entonces, la planificación es un elemento clave que los profesores, las profesoras siempre llevamos a cabo. En algunos casos se escritura cuando uno comienza el ejercicio. Posteriormente, con los años de experiencia, la planificación muchas veces se hace, ¿cierto?, de una manera muy mental y no necesariamente escrita. Se escribe por la necesidad de poder comunicar cuál es el plan que nosotros identificamos para desarrollar un conjunto de aprendizaje. Pero en la acción, en la vida cotidiana, de lo pedagógico, no necesariamente se escribe. Por eso es importante hacer esa distinción. Entonces, aquí hay un ejercicio, hay un formato que lo vamos a llenar para que ustedes lo tengan como referencia. En este caso lo vamos a hacer en primero medio.
Y aquí vienen unos datos que se obtienen desde el calendario escolar de la región metropolitana. Cada región tiene su propio calendario. Entonces, por ejemplo, en el caso de Felipe y de Magdalena, si ellos quisieran hacerlo en la región donde viven, tienen que buscar en internet el calendario de la región en donde están y tomarán las fechas y harán la planificación en función de ello. Ejemplo. Entonces, si alguien dice, mire, yo quiero hacerlo con la región de Arica y Parinacota, busca en internet el calendario de esa región y hace el trabajo. Porque tienen marcos temporales distintos. Les comparto entonces lo siguiente. Pongan atención a este instrumento. Esto es lo que se denomina el calendario escolar, en este caso para la región metropolitana. El calendario escolar es un instrumento que fija una serie de fechas e hitos temporales y otras disposiciones que permiten regular lo que es la implementación del currículo escolar. Entonces, aquí se establecen disposiciones generales que están en los primeros articulados, y aquí aparece la organización temporal. Entonces, el inicio del año escolar, ¿cierto? Se produjo este año el 1 de marzo. El término se va a producir el 31 de diciembre, que es distinto al inicio del año lectivo. El año lectivo se refiere al inicio de las clases propiamente tal, y eso ocurre el 1 de marzo, es coincidente. En otros años, el año escolar comienza en una fecha y días después comienza el periodo o el año lectivo. Entonces, el año lectivo es el 31 de marzo. Entonces anotaré, o sea, el 1 de marzo quiero decir. Y la fecha de término se produce según lo que está establecido en este mismo calendario en el punto 9. Si el establecimiento tiene jornada escolar completa, es el 3 de diciembre. Si el establecimiento es sin jornada escolar completa, se produce el 17 de diciembre. En este caso, lo vamos a hacer el 17 de diciembre. Antonia parece que tiene una consulta. Sí, profe, si puede ver el chat, por favor. Ay, a ver, es que no vi el chat. Ah, claro, sí. Es que tú lo puedes hacer. Recording in progress. Ahí se está grabando. Gracias. Está activado eso, ya. Oye, qué bueno que está activado, que eso yo no lo ocupamos en las reuniones. Bueno, entonces, aquí en en el punto 9 del calendario escolar, se establece el término del periodo de la actividad lectiva. Para los establecimientos que tienen jornada escolar completa es el 3 de diciembre y para los establecimientos sin jornada escolar completa es el 17 de diciembre. Y en el caso de la educación de adultos, el 19 de noviembre. Para efecto de este ejercicio práctico, vamos a utilizar el 17 de diciembre del año 21. Entonces vamos a poner aquí 21. La cantidad de clases planificadas y horas planificadas, eso se sabe una vez que se realiza la planificación. Vamos a avanzar al calendario institucional. En este caso, vamos a definir, pueden haber dos posibilidades. La definición puede estar sobre la base de datos reales, es decir, por ejemplo, uno de ustedes dice, oye, hagámoslo con el colegio donde yo estudié o donde yo he realizado una práctica, y ustedes ponen esos datos efectivos. Y la otra situación es que ustedes puedan suponer los datos de una institución que ustedes también pueden identificar, de tal manera que ustedes digan ahí, por ejemplo, que el aniversario de la institución, vamos a decir que correspondió este año al 11 de mayo, por ejemplo. El día del estudiante, el día del profesor, la profesora, que es en octubre, que es 16, en este año caería sábado, el 16 de octubre. Entonces, nosotros lo vamos a ubicar el 15 de octubre. El periodo de las vacaciones de invierno,
Esto está establecido en el calendario escolar, que es del 12 de julio al 23 de julio. Entonces, lo vamos a anotar acá, del 12 al 23 de julio. Y si ustedes quieren anotar otras iniciativas, como por ejemplo, pensemos en un establecimiento que tenga un sello artístico. Ustedes dicen, mire, aquí nosotros hacemos un trabajo de finalización de semestre, donde los estudiantes exponen una obra musical o una obra artística, y eso lo vamos a hacer en determinado momento del año, por ejemplo, antes que termine el semestre, 2 o 3 semanas antes que termine cada semestre, ustedes ponen ahí, mire, esto es importante, y ponen las fechas, tanto para el primer semestre como para el segundo semestre. Lo mismo ocurre si ustedes identifican dentro de los sellos educativos, que es el punto que está aquí arriba, ¿cierto? Están contenidos en el proyecto educativo institucional. Entonces ahí voy a poner aquí, ver proyecto educativo institucional. Ahí están los sellos. Entonces ustedes ponen ahí los sellos, y esos sellos tendrán que reflejarse, ¿cierto?, en las actividades del calendario institucional. Adicionalmente, si trabajan, por ejemplo, con cuarto medio, ustedes pueden identificar actividades de terreno o actividades prácticas que de algún modo salgan del esquema habitual de la implementación curricular. Por ejemplo, si ustedes tienen una salida a terreno con los estudiantes en una asignatura, por ejemplo, en ciencias, y esa asignatura en el horario de clase es el mismo día en que está ubicado música, evidentemente ese día no van a tener música los estudiantes porque van a estar en el terreno con el profesor o la profesora de ciencia. Entonces, en ese caso, uno anota aquí ese día o esa semana está el terreno de la asignatura de ciencia, porque incide en la cantidad de clases y horas que ustedes van a tener que planificar. Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno hace la planificación anual, uno debe tener a la vista las actividades que sean relevantes e incidentes en otras asignaturas de los otros colegas de la institución educacional donde uno está. Eso es muy importante. Por eso los términos de año, los inicios de año, deben en los consejos de profesores, de profesoras, tratarse estos temas de tal manera que cada uno de los profesores y las profesoras tenga los conocimientos sobre las actividades institucionales que se van a desarrollar durante el año y cómo éstas se relacionan o inciden en las actividades que uno planifica en la asignatura que le corresponde. Pamela levantó la mano. Es que, profe, como que tengo una duda con lo del sello educativo. Eso entonces hay que como que tomar de referencia una institución como real, por así decirlo, que como que por un momento pensamos con nuestro grupo que había como que inventar prácticamente como una institución imaginaria así. Es que las dos posibilidades son correctas, Pamela. En cualquiera de esas dos, evidentemente la institución educativa tiene que indicar los sellos educativos, porque es la singularidad de la formación que ofrece esa comunidad para la formación de las y los estudiantes. Entonces, tú puedes tomar el proyecto educativo de tu escuela, te puedes poner en la página web, busca, porque esos sellos se expresan posteriormente en la planificación. Ahora, si tú dices, miren, no nos gustan estos sellos, no estamos de acuerdo con estos sellos, ustedes mismos levantan los sellos que a ustedes les parezcan pertinentes para efecto del trabajo. Entonces, en síntesis, las dos posibilidades son correctas. Encontrar un proyecto educativo con los sellos, claro, es cosa de buscar en la red, ¿no? Y lo van a encontrar y los bajan. Eso no hay mayor inconveniente en ese punto. Consulto si respondo la pregunta, Pamela. Sí, profe, muchas gracias. A continuación, vamos a definir el horario de clase. Les consulto cuál es el horario que a ustedes les gustaría que los estudiantes tuvieran música. Y después voy a hacer un comentario sobre ello. ¿Puede ser cualquiera?
Sí, ustedes me dicen, y sobre eso yo les voy a observar posteriormente sobre los horarios de clase, pero por el momento consulto cuál es el horario y día que les gustaría tener clase con los estudiantes de música. Por Los mi viernes. parte, jueves Jueves, a ¿en las qué horario? 11:30. Tercera y cuarta hora. Ya, Sí. muy bien. Ya. Aquí pusimos el horario de manera, diría yo, arbitraria, porque no consideramos ningún criterio. Sin embargo, los horarios no se construyen necesariamente de este modo, porque a uno no le preguntan, mire, ¿en qué horario usted quiere tener clase? Los horarios tienen diversos criterios de elaboración. Hay unos criterios que son necesarios, que considerar que son los criterios pedagógicos, que tiene que ver con las características que tenemos los seres humanos, y dependiendo de la etapa del ciclo de la vida en la que estamos, eso nos afecta y nos incide en nuestra disposición y las condiciones para el aprendizaje. Asimismo, la naturaleza del objeto de aprendizaje también es un elemento que es posible considerar para efecto de la elaboración del horario, porque el objeto del lenguaje y la comunicación de aprendizaje no es el mismo objeto, por ejemplo, en el caso de educación física y salud, como lo es en química, lo es en biología o lo es, por ejemplo, en música. Adicionalmente, hay otros criterios que tienen que ver más bien con corte administrativo y componentes contactuales. Por ejemplo, las profesoras y los profesores que tienen presencia en el plan de estudio con menor cantidad de horas, hay una tendencia a que sean concentrados en días. Por ejemplo, los profesores de música, como tienen esencialmente 2 horas de trabajo, a diferencia de los de lenguaje y matemática, que tienen mayor cantidad comparativamente respecto de música, se les ubica el jueves, primero y segundo con un curso, después con otro curso, con otro curso. Entonces, claro, el colega de música queda concentrado los días jueves y viernes. De este modo, muchas veces los profesores y las profesoras están en otras instituciones o organizan las actividades del plan de estudio regular en un horario, y los talleres y las actividades complementarias, ¿cierto? El tiempo de libre disposición en otro horario. Entonces, los horarios no siempre tienen la facilidad que aquí estamos señalando, que estamos eligiendo jueves, tercer y cuarto bloque. Entonces, les señalo esto para que lo tengan en consideración, porque el día como el horario también afectan nuestra planificación. Voy a poner un ejemplo. Si los estudiantes tuvieran matemática el día jueves primero y segundo, y es un horario donde habitualmente los estudiantes han tenido pruebas, ¿cierto? Un colega de matemáticas pone ahí las evaluaciones sumativas, por ejemplo. Entonces, la disposición y los ánimos para llegar a música es muy distinto que si solo se hicieran clases, por ejemplo. Porque la evaluación sigue siendo, en general, un sistema que genera altos niveles de ansiedad, ¿cierto? Porque hay una situación que muchas veces las prácticas y las disposiciones, e incluso normativas de las instituciones, permiten esa situación. Del mismo modo, lo vamos a poner ahora en el otro ejemplo. Si en el quinto y sexto bloque los estudiantes tuviesen, por ejemplo, química, y un día del desarrollo del primer semestre, la profesora de química establece que hay evaluación sumativa. Entonces, la disposición que tienen los estudiantes cuando están en música no es necesariamente la que tendrían si es que en química no tienen evaluación sumativa. Entonces, ¿por qué les señalo esto? Porque estos elementos, cuando uno debe conocer cuáles son las actividades curriculares, las asignaturas que las y los estudiantes tienen en paralelo, y si ese día tienen evaluación, tienen una presentación o han tenido alguna situación que afecta sustancialmente el bienestar del ser humano, evidentemente eso afecta e incide en la asignatura en la cual yo voy a trabajar. Por eso es muy importante estar siempre en contacto con los estudiantes, conocer
de las características de sus horarios, de sus actividades y el trabajo colaborativo con los colegas y las colegas, porque afectan estos elementos al desarrollo de la planificación. Y por supuesto, también de la implementación. En este caso, decidimos jueves, tercero y cuarto, sin mayor criterio, pero ya les he señalado que hay criterios tanto pedagógicos como administrativos e incluso contractuales que afectan e inciden, incluso determinan la estructura horaria de las actividades lectivas. A continuación viene la planificación. Aquí hay un formato muy sencillo de cómo hacer las planificaciones, señalando el nombre de la unidad, el propósito que tiene esta, los objetivos de aprendizaje, con las habilidades y las actitudes, y tanto las horas pedagógicas, la fecha de inicio y la fecha de término. Quiero aquí hacer una distinción entre la unidad programática y la unidad de aprendizaje. La unidad programática es aquella que está contenida en el programa de estudio, que los programas establecen 2 unidades para el primer semestre y otras 2 unidades para el segundo semestre. Total de unidades al año, 4. Son unidades, por supuesto, que tienen una extensión temporal variable, dependiendo de las asignaturas y del nivel en el que estemos haciendo referencia. Por ejemplo, lenguaje en primero básico tiene 8 horas a la semana, ¿cierto? A diferencia de educación física y salud, por ejemplo, que tiene 3. Y esa situación cambia cuando pasamos a séptimo, llegamos a segundo medio, tercero y cuarto cambian. Entonces, es muy importante que ustedes consideren que la unidad de aprendizaje es la que elabora la profesora, el profesor, sobre la base de los elementos definitorios del currículum nacional, en este caso se denomina bases curriculares. Entonces, vamos a ir a lo siguiente. Nosotros estamos en el caso de el programa de estudio de primero medio. Miren aquí, por favor. Este es el programa de estudio que se llama Música, Programa de Estudio Primero Medio. El programa tiene una estructura, yo les solicito que ustedes la puedan leer de manera autónoma, es un trabajo necesario para que se familiaricen con lo que significa el programa. Y el programa tiene una estructura, que es la que se presenta precisamente a partir de la página 29. Las unidades tienen un propósito que están establecidos e indican también los conocimientos previos, las palabras clave, los conocimientos y las habilidades. Y cada una de estos conceptos o prescripciones curriculares están conceptualizadas aquí a un costado de esta figura. Posteriormente, se presentan las actitudes. En este caso, en primero medio, corresponde hasta la letra I. Hay ejemplos de cómo se organiza el programa en relación a la evaluación, sugerencias de actividades, sugerencias de evaluación y la bibliografía asociada a ese tema. Aquí viene la introducción de lo que significa la asignatura de música en primero medio y una serie de otros antecedentes que yo considero necesario que ustedes los puedan leer porque son parte del trabajo profesional que hay que desarrollar en esta asignatura. Están los ejes de escuchar y apreciar, interpretar y crear, reflexionar y relacionar, ¿cierto? Teniendo la intersección de cada una de estas figuras en el ámbito de lo que se denomina la música. Después está un diagrama de proceso creativo. Es muy interesante observarlo porque permite ir en cómo estas habilidades se van y el foco central, ¿cierto?, en la retroalimentación y en la reflexión que tanto el profesor con la profesora lleva a cabo con los estudiantes y, por supuesto, con sus compañeros y sus compañeras, dependiendo de los estudiantes. Después hay un diagrama explicativo de la organización curricular de música, nuevamente con énfasis en las habilidades de crear, escuchar e interpretar, el modo en cómo éstas se conectan y los aspectos específicos que están asociados, ¿cierto? Es muy interesante observar esta figura porque esta figura de algún modo orienta el camino que hay que seguir para la implementación del currículo.
siempre, por supuesto, en un marco específico que tiene que ver con la singularidad de ese curso, las características y los sellos educativos que tiene esa comunidad. Aparecen las actitudes, ya las hemos visto hace un momento atrás, y quiero llevarlos a lo que es el trabajo de la primera unidad de acuerdo a lo que plantea este programa de estudio. Aquí hay una propuesta de organización curricular anual. Están los objetivos de aprendizaje para el año. Y luego vamos a mirar el primer semestre. Aquí aparece el propósito. Entonces, esto es bien importante porque el propósito es el que le da sentido al trabajo que se va a desarrollar con las y los estudiantes en cada una de las asignaturas. Es importante destacar que aquí también se indican, como ya lo hemos visto en la estructura anterior, los conocimientos previos, las palabras clave, los conocimientos que se van a desarrollar y las habilidades asociadas a esta primera unidad en primero medio. Y por supuesto aparecen las actitudes que son muy relevantes, que ya las hemos señalado. Y aparece nuevamente la estructura de los tiempos y las observaciones al docente. Nos vamos a devolver a la sección del propósito. Esta unidad, ¿cierto?, contempla una cantidad de horas que se distribuye respecto de la segunda unidad en el marco temporal del primer semestre, que ya hemos visto que se inicia el 1 de septiembre, de marzo, quiero decir, y finaliza el primer semestre, de acuerdo a lo que hemos indicado, el miércoles 7 de julio, dado que el 8 y el 9 de julio es la jornada de evaluación del primer semestre y de planificación del segundo semestre respectivamente. Entonces, vamos a hacer un comentario después sobre esa fecha, cómo nos afecta la planificación, porque un día jueves es el que vamos a hacer la clase. Entonces, aquí está el propósito. Entonces, ustedes van a tomar este propósito y van a mirar la unidad completa, que es la primera unidad de primero medio, ¿cierto? Con las actitudes, con todo lo que está compuesto, y una sección de esto es lo que corresponde a llenar en la primera fila. Entonces ustedes generan, proponen o elaboran un nombre específico para esa unidad. Y para ello ponen un propósito específico, que este propósito se desprende de este propósito que está en el programa. Eso es bien importante que consideren este punto. De aquí se desprende el propósito que se pone en esta unidad en particular. Y luego se indican los objetivos, las habilidades y las actitudes, y nuevamente las horas, la fecha de inicio y término. Vamos a dar una indicación respecto de este punto, de las horas del componente temporal de la planificación. Y así se avanza para la segunda unidad, la tercera y la cuarta. Es decir, ustedes tienen en el programa, las unidades programáticas son 4 en total. Y es posible que cada unidad programática se descomponga en 2 unidades de aprendizaje. O incluso es posible también que una unidad programática constituya en sí misma una unidad de aprendizaje. Esas consideraciones o esas decisiones, por supuesto, se toman en contexto. Para efecto de este ejercicio, tendremos en cuenta algunas consideraciones que ustedes pueden levantar de su propia experiencia, si las han recogido de algún modo en su práctica, en su propia formación escolar, ¿cierto? O atendiendo también a casos específicos que ustedes pudieran conocer de familiares o amigos cercanos que estén en el sistema escolar. Eso es posible hacerlo porque sería un elemento de conexión interesante con la realidad que hoy día estamos desarrollando. Y quisiera detenerme en el componente del cuadro resumen. Entonces aquí uno indica los objetivos de aprendizaje que están claramente señalados en lo que es el programa de estudio. Ahí están las actitudes. Y esas actitudes son las que se indican en esta columna. Uno indica la letra simplemente, no es necesario que la escriba. Y lo mismo pasa con los objetivos.
Si el trabajo lo realizan en séptimo a segundo medio, utilicen las habilidades de ese nivel. Si lo hacen de tercero y cuarto, utilizan las habilidades artísticas. Hay un documento que elaboré sobre esa materia. Y aquí están los objetivos. La primera unidad del programa propone 3 objetivos, el 1, el 3 y el 7. Y cada objetivo está asociado a un conjunto de indicadores. Como estamos desarrollando el primer nivel de la planificación, que es la planificación anual, ustedes van aquí a poner, por ejemplo, porque el objetivo 1 y 3 podrían ser la primera unidad que ustedes desarrollen. Entonces ponen el objetivo 1, ¿cierto? Ponen las habilidades que ustedes van a desarrollar asociados a ese objetivo. En este caso, si es solo séptimo, segundo medio, ponen un guión, la actitud y cuántas clases tiene asociado ese objetivo. Ustedes dicen, mire, este objetivo tiene una cantidad, vamos a decir, de 3 clases. Desde hasta. Ese objetivo contempla evaluación sumativa. Ustedes me dicen, sí, pero está asociado además a otro objetivo. Entonces, lo sumaremos en el objetivo siguiente. La cantidad de horas dedicadas. Entonces, en este caso, son 6 horas. Y aquí, en este caso, son 0 porque está asociado a otro objetivo. Entonces, vamos a poner aquí el objetivo número 3. Profe, me perdí cuando dijo eso es la evaluación. Sí, es la evaluación sumativa. No es la evaluación formativa la que hacemos clase a clase, ni la evaluación diagnóstica inicial. Es la evaluación sumativa, aquella que uno dedica del tiempo presencial a que los estudiantes realicen la evaluación. Voy a poner un ejemplo clásico. Por ejemplo, responder una prueba escrita. Eso es parte del tiempo que se contempla en la planificación. Lo mismo, si ustedes deciden que los estudiantes en un eje del programa de estudio asociado a la producción, ¿cierto? Los estudiantes tienen que producir una pieza musical, y eso se va a hacer de manera presencial, y esa va a ser la evaluación, sí, eso se considera en la evaluación. Ahora, todo el trabajo formativo, aquello que hacemos en la clase durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje, no es necesario contemplarlo en horas, porque está muy unida a la evaluación formativa, a la metodología, a las técnicas de enseñanza, a otros componentes. Solo en este caso la evaluación sumativa, aquella que lleva calificación registrable. Esa es una diferencia entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa. En este caso, ¿cierto? Como este objetivo 1 y el objetivo 3 se están trabajando de manera conjunta, vamos a separar aquí y solo vamos a poner que hay 3 clases para esos 2 objetivos, porque se están trabajando de manera conjunta. No se olviden que esa fue la indicación que vimos al principio cuando trasladamos esto acá. Y por supuesto, al trabajarse de manera conjunta, desaparece también aquí, y aquí sí podría ser distinto, porque en este caso yo voy a hacer la siguiente distinción. Y aquí yo establezco entonces, vamos a hacer una modificación aquí. El número de clases van a ser 4 y aquí van a ser 2. Eso significa que el total de horas que trabajan en conjunto estos objetivos son 8. Debido a que estos objetivos los trabajamos de manera conjunta. Ahora, en esta tabla de cuadro resumen, no se olviden que esa es la finalidad, es resumir la temporalidad asociada a cada uno de los componentes del aprendizaje, a los objetivos, a las habilidades y a las actitudes. Ahora, si ustedes las deciden de trabajar de manera conjunta, las ponen juntas. Si ustedes quieren identificar de manera singularizada cuánto tiempo dedicaron a cada componente, también eso es posible. Entonces, esa es una decisión que cada grupo tendrá que tomar del modo como lleva a cabo el llenado de este cuadro resumen, que se realiza una vez finalizada la planificación, que es esta. Y quisiera señalar que el sentido central, el propósito principal de la planificación es asegurar la cobertura curricular, es decir, que todos los objetivos, habilidades y actitudes que están programados para ese año y en ese nivel puedan ser tratados de manera oportuna y pertinente a las estudiantes y a los estudiantes. Eso es muy importante porque la planificación busca
que no vaya a quedar algún objetivo sin tratamiento o que vaya a quedar alguna habilidad o algún componente actitudinal sin la debida atención pedagógica y trabajo por parte de los estudiantes. Voy a señalarles una clásica estrategia de trabajo pedagógico para asegurar la cobertura curricular, que por supuesto tiene que ser estudiada y examinada de manera muy crítica. Muchas veces en la ausencia de planificación o en dificultades muy específicas o situaciones muy concretas, faltan temáticas que tratar cuando se acerca la finalización del año. Entonces, hay situaciones en las cuales se decide adoptar una estrategia que es la elaboración de un informe, por ejemplo. Claro, entonces uno da una consigna, los estudiantes elaboran un informe y esa estrategia muchas veces sirve para dar cuenta de la cobertura curricular, es decir, para señalar que se han tratado todos los objetivos, las habilidades y los componentes actitudinales programados para ese año. Pero uno muchas veces tiene que preguntarse si el tratamiento de la elaboración de un informe que supone habilidades de indagación, de sistematización, de información y de datos es pertinente a ese objetivo, porque podría no serlo. Entonces, por eso señalo que este es un tema que debe ser observado críticamente. No, en ningún caso estamos señalando que no haya que hacer ese tipo de estrategia, es posible hacerla, pero tiene que estar en sintonía con la naturaleza y el sentido del objetivo de aprendizaje y que no se convierta en una herramienta de cobertura curricular, sino que, por el contrario, que sea realmente una oportunidad de aprendizaje pertinente a lo que señala la definición de las bases, pero también a las características del grupo humano con el que estamos desarrollando las clases. Y en atención a ello, ya he señalado los componentes de este cuadro resumen que se completa una vez realizada la planificación anual. Viene aquí un anexo, que es la calendarización anual. En este caso, yo había identificado el día viernes. Ahora lo vamos a modificar y lo vamos a hacer con el día jueves. No, parece que cometí un error, es jueves esto. Cambiamos el día, pero no cambiamos el nombre.
Consulto si identifican el criterio esencial de la elaboración de la calendarización. Sí. No se olviden ustedes que aquí pusimos el día jueves, 4 de marzo, y avanzamos para cada jueves. Aquí, en este caso, vamos a eliminar, porque esto estaba pensado con un día viernes. Nosotros habíamos definido al inicio, el aniversario es el 11 de mayo, que cae día martes. No nos afecta el día de clase que nosotros tenemos. Vamos a mirar el calendario institucional, el calendario de la región metropolitana me refiero. Quiero que miren aquí, por favor, el artículo 23, que está referido a la planificación anual. Aquí hay una serie de días y de fechas que es posible incorporarlos en las actividades de la planificación. Por ejemplo, respecto de cómo la asignatura de música aborda el Día de la Felicidad o el Día del Ciberacoso, que están indicados ahí. Si bien es cierto, no es un día jueves, pero se pueden hacer trabajos para la semana. El mes de la convivencia escolar, que se inicia el jueves 1 al 30 de abril. Hay una serie de trabajos, por ejemplo, el Día del Estudiante cae día martes, aquí. El Día Internacional de la Familia. Entonces, todas estas fechas son muy importantes de tenerlas presentes para efecto de lo que significa el trabajo. Por ejemplo, el día jueves 24, el Día de los Pueblos Originarios. Entonces, la comunidad educativa podría decidir la realización de una actividad especial que tenga la connotación de lo que se está señalando en el calendario. Entonces, en ese caso se produce un cambio de actividad. Y el cambio de actividad, de acuerdo a este documento, señala que se produce una sustitución de la actividad originalmente programada y que contribuye de algún modo a los objetivos que están programados. Entonces, es muy distinto el cambio de actividad a la suspensión de clase, porque la suspensión de clase implica necesariamente la recuperación de ellas. A diferencia del cambio, es que uno deja de hacer lo que ha tenido programado y realiza otra actividad y que esa actividad contribuye de alguna manera, de algún modo, a los objetivos que se han programado en cada una de las asignaturas del currículo escolar. Entonces, esa es una distinción muy importante para efecto de lo que significa la planificación en la escala anual. Entonces, aquí hay una serie de actividades, días, por ejemplo, que se proponen para hacerlo. Miren aquí, por favor. El día jueves 7 de octubre es el simulacro de emergencia de SIL, que lo vamos a considerar en nuestra planificación. En este caso, de junio, nos vamos a saltar, por supuesto, a octubre. Profe, Sí. que también encuentro interesante cuando planteó eso como de los días especiales que hay, como de repente se pueden hacer planificaciones conjuntas, por ejemplo, con otra asignatura. Claro, por supuesto, sí, lo que se denomina el currículo integrado, Magdalena. Así se Eso llama. supone una organización mayor porque tienes que ponerte de acuerdo con otro colega Ya. o con más de uno y se pueden efectivamente desarrollar las planificaciones anuales o las planificaciones de unidad, incluso los planes de clase de manera integrada, de tal manera que, por ejemplo, las temáticas que ustedes puedan abordar sobre algún periodo histórico está previamente acordada con la profesora o el profesor de historia, por ejemplo.
Lo mismo puede pasar con el colega de física, para explicar los fenómenos del sonido, las ondas y otros componentes. Lo mismo puede pasar con el colega de lenguaje y con el de arte, y es decir, esas posibilidades de trabajo horizontal, de conexión horizontal o de organización horizontal en el currículo, sería muy deseable que eso se produjese. Sí, por ejemplo, cuando salía como el Día Mundial del Libro, del Derecho de Autor, igual se pueden hacer como, no sé, actividades Claro, integradas, que los niños escriban letras, no sé, se todo eso, musicalicen. todo eso es posible en la medida que ustedes organicen con los colegas correspondientes el trabajo colaborativo y consensúen los propósitos y los objetivos que se van a trabajar. De tal manera que los estudiantes y las estudiantes conozcan con anticipación que esto va a ser un trabajo integrado y que no es que vamos así como a hacer algo puramente entretenido. No, tiene que tener un propósito educativo y eso requiere planificación. Ujú. Señalamos hace un momento que las vacaciones de invierno van del 12 al 23. Entonces eso significa que esto es quiero que observen lo siguiente, por favor. Aquí se indica el mes, el día, el número de la clase. En este caso nos saltamos, parece que no, debiéramos hacer un ajuste. Voy a volver atrás a consultar al calendario escolar una fecha. Ya, jueves 8 de julio y viernes 9 de julio. Esto nos hace modificar lo que originalmente tenemos, así que aquí quiero que observen esto, por favor. Estos días que aparecen aquí, el jueves 8 no hay actividad lectiva porque es la evaluación de las actividades que se han hecho el primer semestre, que sea un trabajo docente. Posteriormente viene el jueves 15 y 22, que son el periodo de las vacaciones de invierno. Entonces saltamos de la sesión 18, que es el 1 de julio, a la sesión 19 o a la clase 19, que es el 29 de julio. Y la sesión número 20 queda el número 5 de agosto. Y de ese modo se avanza con el resto de los meses, a septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En este caso, hay un cambio de actividades, de acuerdo a lo que señala el calendario de la región metropolitana, que hay un ensayo, ¿cierto?, para enfrentar una situación de terremoto. Entonces, ese día, claro, tratar de hacer clase cuando suena una alarma, suena una campana, suena una sirena, donde hay que salir de la sala. Evidentemente, la clase que está planificada ese día es muy probable que no se realice, porque además, como esos simulacros
no están necesariamente en público conocimiento de todas y de todos para ver cuál es la reacción de los profesores, de los profesionales de la educación, los profesionales de apoyo, los estudiantes, y todas las personas que están en una comunidad educativa. Entonces, es muy posible que ese día no se realice la clase como está planificada. Entonces, en ese caso, como se sabe con anticipación que eso va a ocurrir, hay que considerarlo en efecto de la planificación anual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros podríamos saber, si avanzáramos a septiembre, a octubre, a noviembre y diciembre, la cantidad de clases y la cantidad de horas planificadas. Esos valores son los que se indican en esta sección de la planificación. Bien, entonces consulto por alguna pregunta que ustedes puedan tener respecto de cómo levantar este trabajo. Quiero señalar lo siguiente. Una vez que identifican ustedes el tiempo real, la cantidad de clases y la cantidad de horas reales, ahí uno pasa a esta etapa. Por eso aquí no hemos completado nada. Entonces uno dice, mire, esto va a tener tantas horas pedagógicas, se va a iniciar el 4 de julio y se va a extender hasta el 8 de julio. Eso significa que vamos a tener 6 clases con 12 horas. Vamos a dedicar a la primera sección, a la primera unidad de aprendizaje. Y se inicia el 4 y termina, el 4 de marzo, quiero decir, y termina el día 8 de abril, incluida la evaluación sumativa, que en este caso va a ser un trabajo presencial. Entonces, es bien importante que el primer paso de esta planificación, además de llenar el calendario institucional, identificar el horario de clase. Segundo, es la calendarización anual. Esto es la calendarización, porque aquí estamos simplemente poniendo fechas, identificando el número de horas y conociendo a la vez la cantidad de horas totales que vamos a destinar al trabajo con las y los estudiantes. Luego de eso, se hace efectivamente el trabajo de la planificación. Y ahí uno pone la cantidad de horas, fecha de inicio, fecha de término. Entonces, es muy importante que identifiquen estos componentes que son muy de procedimiento, pero son necesarios para llevar a cabo lo que es la escala anual de la planificación curricular. Entonces, ahora sí, consulto si hay alguna pregunta sobre este trabajo. Yo tengo una pregunta, Magdalena. que he preguntado mucho. Quería saber si cuando se hacen estas planificaciones, como que es posible, por ejemplo, ver con los compañeros de la otra asignatura alguna plataforma o algo, como para, cuando usted decía, por ejemplo, no voy a poner como la evaluación de música antes de la de química, por ejemplo, o no sé, o hay semanas donde todos ponen las mismas, ponen muchas evaluaciones. No sé si eso es Sí, algo que se hace. Sí, debiera hacerse. En general, las comunidades debieran acordar periodos de evaluación. El nuevo decreto de evaluación, el decreto 67, establece que el foco está centrado en el aprendizaje y no en la cantidad de evaluaciones que uno debiera tener en función del plan de estudio, que fue una fórmula ocupada durante muchos años sin mayor argumento en los aprendizajes o en elementos pedagógicos, sino que se doblaba el plan, era el plan de estudio más una calificación. Entonces, eso, claro, hacía una distribución de las evaluaciones sumativas muy distinta de lo que debiéramos llevar a cabo en este periodo, en el sentido que está puesto en el aprendizaje, es decir, en las habilidades, en los conocimientos y en las actitudes. Entonces, desde esa perspectiva, cada comunidad sería deseable llevar a cabo un proceso de organización de la evaluación sumativa. Evidentemente, en este ejercicio práctico, en el particular, ustedes pueden decidir eso sin mayores inconvenientes, pero en una realidad concreta, donde hay varias asignaturas, varios cursos, varios profesores, evidentemente eso adquiere otra complejidad, que es posible abordarla en la perspectiva de consensuar cuáles van a ser los tiempos y las definiciones respecto de la evaluación sumativa. Es decir, en otras palabras, eso es posible, pero debiera llevarse a cabo con criterios conocidos y una planificación que permita que el trabajo referido a la evaluación sea parte integral y constituyente de lo que significa el aprendizaje y que no sea
como un elemento episódico, es decir, que ocurre en algún momento, sino que debiera estar integrado siempre. Y eso evidentemente disminuye los niveles de ansiedad, disminuye los niveles de incertidumbre y hace que la evaluación se constituya un componente central de lo que significa la práctica pedagógica. Quiero saber, Magdalena, si respondí tu consulta. Sí, gracias. Ya. Pregunto si hay otra consulta al respecto. Profe, una consulta. ¿Hay algún criterio psicológico también para escoger en qué hora, bueno, en este caso, escoger en qué hora puede quedar mejor una clase durante el día? Claro, por supuesto, porque, por ejemplo, también depende de las características de las comunidades, Ignacio. Por ejemplo, si te tocara trabajar en una escuela rural, donde los niños tienen que desplazarse por una hora y media, 2 horas, evidentemente, claro, los niños no llegan en las mismas condiciones que aquel que camina un par de cuadras para llegar a la escuela y que además lo hace en la ciudad. Entonces, esos son elementos territoriales que uno debe tener en cuenta en la planificación. Por ejemplo, asimismo, hacer la clase de música después de haber tenido lenguaje, después de haber tenido matemática, física y educación física, y llegar a música, es una situación que yo creo que no es fácil para ningún profesor de música después de esa tremenda carga de trabajo que tienen los estudiantes. Entonces, es muy importante que cuando uno participa en una comunidad como profesor, como profesora, uno debiera discutir con criterios pedagógicos los horarios. Ahora, eso no siempre es posible, por razones que ya les compartí hace un momento atrás, debido a que muchos colegas tienen compromisos laborales a veces en otras instituciones, tienen otras tareas incluso asociadas a la gestión, entonces a veces los horarios no siempre quedan con criterio pedagógico, pero uno debe procurar que el tema pedagógico debe ser el criterio rector para la definición de los horarios. Para efecto de este ejercicio práctico, ustedes pueden decidir el horario de acuerdo a ciertos criterios pedagógicos, no necesariamente considerando los elementos administrativos, porque no los tenemos a la lista, pero sí es conveniente que ustedes ubiquen un horario que genere las mejores condiciones para el aprendizaje. Para este ejercicio práctico en particular, porque no podemos generalizar de esta singularidad a la compleja realidad que viven las escuelas, que además son muy distintas unas de otras, y entre regiones y a veces entre comunas. Entonces, no pudiésemos abordar esa complejidad por razones obvias, porque la desconocemos, pero sí sabemos en términos generales lo complejo que es construir un horario para un establecimiento. Adicionalmente, si el establecimiento es grande, tiene varios cursos por nivel, que tiene todos los niveles, desde educación parvularia hasta educación media, evidentemente las complejidades aumentan. Bien, entonces quiero volver a reiterar la posibilidad de que ustedes planteen las consultas o los comentarios que quisieran hacer respecto de este trabajo de la planificación. Profe, yo más que una consulta, me quedó claro, pero siento que sería muy útil. O sea, yo creo que está en sus planes, pero también decirle pues, que pueda subir el video, ojalá. Ah, O sí. enviarlo por correo para tenerlo a mano, porque encuentro que No, fue una explicación bien completa y para poder volver a verla también. sí, Felipe, lo vamos a subir de acuerdo a lo que indicó Lucas hace un momento. Efectivamente, voy a ver cómo se baja, porque yo no lo grabo antes, primera vez que hago este asunto. Voy a ver cómo se baja y, por supuesto, lo voy a subir a la plataforma sin lugar a dudas, en el sentido que ustedes puedan tener las explicaciones y las indicaciones que hemos dado ahora a la vista cuando realicen el trabajo. No hay inconveniente sobre ello. Además, les voy a compartir un documento. Yo no sé si lo conocen, pero hay un documento normativo que regula toda esta materia del trabajo telepresencial. Es importante que ustedes lo conozcan y lo tengan a la vista para el desarrollo de no solo esta clase, sino de todas las que vienen en el segundo semestre. Gracias, profe. Igual ahí cuando termine la clase tiene que aparecer la opción como de guardar grabación. Eso Sí, es lo más que nada. voy a ver ahora una vez que finalicemos. Bien, entonces,
Quisiera saber entonces cuáles son los aspectos que ustedes consideran significativos o relevantes o llamativos de la sesión del día de hoy. Pamela, por ejemplo, ¿cuál es tu apreciación respecto de la sesión que desarrollamos hoy? Bien, súper buena. De hecho, con mis compañeros nos habíamos juntado y no teníamos muy claro cómo ir rellenando, pero ahora nos queda súper claro y eso, la última evaluación, así que vamos que se puede. Ya. Magdalena, vi que señaló un ícono o una figura que quisiera saber de qué se trata, Magdalena. Profe, fue sin querer, disculpe. Ya no, pero más allá de eso, quisiera saber tu opinión o qué quisiera señalar o relevar de lo que hemos desarrollado en la sesión de hoy. A mí, sinceramente, como que igual me hace harto reflexionar sobre las posibilidades que hay dentro del sistema educacional, como de hacer cosas que de repente escapen esta lógica de bloques como separados entre asignaturas. Eso me interesa harto. Cómo se pueden como hacer cosas conjuntas y eso me interesa harto. Y ver también cómo podemos, dentro de las posibilidades que hay, porque vivimos una realidad que igual es compleja, hay tiempos y todo, cómo podemos hacer como la experiencia para los niños como lo más grata posible y no, eso, no sobreestresarlos y todo. Eso me interesa harto. Y Sí, eso esos va a saber cómo funciona. son elementos necesarios de tener a la vista la reflexión pedagógica. De qué modo contribuimos con el trabajo, ¿cierto? Que tiene un propósito de aprendizaje, pero también que existan condiciones de bienestar. Por último, señalo que aquí están los criterios con los que se va a evaluar este trabajo. Ustedes pueden ver cómo los criterios están secuenciados de acuerdo a al procedimiento de la evaluación. Están los datos de identificación, el horario de clase, el nombre de la unidad que ustedes van a levantar, de la unidad pedagógica, que es distinta a la unidad programática, el propósito de cada unidad, que se levanta desde el propósito de la unidad programática que está en el programa de estudio, el objetivo, la habilidad, ¿cierto?, para día y hora, y también, por ejemplo, las actividades de los objetivos, o sea, no las actividades, sino los objetivos, las habilidades y las actitudes, que son componentes fundamentales en función del tiempo real disponible. Y por último, los datos del cuadro resumen que ya señalamos cómo había que llenarlo una vez que este se completa en la planificación. Eso es bien importante. Y por supuesto, no se olviden ustedes de completar este ejercicio que significa el trabajo de la calendarización. Entonces, una vez terminada esta sesión, vamos a ver este asunto del video y luego voy a adicionar también esto, que es la calendarización anual. Voy a generar una comunicación específica en la plataforma y veremos el plazo también de entrega. El plazo de entrega de este trabajo debiera estar, creo yo que no puede ser la otra semana porque es de trabajo autónomo, ustedes continuarán en sus actividades que ya tienen planificadas, más allá de esta. Yo creo que la próxima semana debieran ustedes presentar un estado, no la próxima, sino el 20 me refiero. El 20 debieran ustedes presentar un estado de avance de este trabajo. De tal manera, de ahí hacer la evaluación formativa, y a partir de eso tendremos que ponernos de acuerdo durante esa semana, la entrega para que la semana subsiguiente, ¿cierto? Ya la del 27, podamos dar por la entrega de la retroalimentación, como también la calificación específica de este trabajo y hacer el cierre final que lo haríamos el martes 27. Entonces, consulto si les parece bien esta secuencia temporal que yo he señalado respecto de este trabajo. Al menos por mi parte, profe, sí. Ya. Lo que no me quedó claro es la entrega, porque usted dijo que el 20 sería El una 20, base. sí, pues el 20 vamos a hacer evaluación formativa. Entonces, el trabajo tendrá que entregarse por ahí por el jueves 22, viernes 23, porque
Yo tendré que ocupar probablemente el fin de semana para evaluarlo, dado que yo me tengo que juntar con ustedes de nuevo el 27. Ok, Entonces, esa era la duda. claro, lo que pasa es que está en función del tiempo que disponemos, porque si solicitamos la planificación para el 20, no tenemos posibilidad de hacer la evaluación formativa. Entonces, por eso les pregunto, yo consulto la opinión de ustedes sobre esta materia. Les reitero la consulta. La planificación la entregamos el día 20 o el 20 hacemos evaluación formativa, de tal forma que la entrega sea el 22 o el 23, teniendo en cuenta que si ustedes presentan el 20, yo esperaría que ustedes trajeran el trabajo completo, cosa que revisáramos completo y no una sección, porque si no, no tendrían tiempo para terminar el trabajo adecuadamente en 1 o 2 días, dado que yo el 27 tengo que entregarles necesariamente la evaluación de este trabajo y la evaluación global del curso. Entonces, consulto sobre la fecha del 20, ¿es entrega o el 20 es evaluación formativa? Profe, yo en lo personal creo que igual sería bueno como la evaluación formativa como para hacer una revisión y como retroalimentación del trabajo, creo. Ya, esa es tu opinión, Antonia, que yo le agradezco, pero quisiera saber si el resto está de acuerdo o lo hacemos diferenciado por grupo, es decir, un grupo entrega el 20 y otra evaluación formativa el 20, porque eso también es posible hacerlo, se puede atender a esa diferencia. Igual apoyo la moción, al menos de mi parte me parece que es importante tener una evaluación formativa antes de la entrega. Aparte que no van a ser tantos días. Sí. Claro. También estoy de acuerdo. Ya, entonces entiendo, a pesar que no todos han manifestado su opinión, a pesar de yo habérselas requerido, que el 20 vamos a hacer evaluación formativa. Eso significa que cada grupo el día 20 tiene un par de minutos, ¿cierto? Serán 10 minutos, probablemente 15 minutos, para que pueda presentar su trabajo, sobre el cual haremos observaciones, comentarios, y el resto del curso tendrá la oportunidad también de aproximarse a ese trabajo con los criterios de evaluación. Entonces, lo vamos a hacer de ese modo. Bien, consulto si quieren plantear algo más sobre la clase del día de hoy, si alguien más quisiera señalar algún tema o algo que quisieran destacar. Bien, entonces la clase queda hasta aquí y nos encontramos el día 20 de julio en el horario habitual de inicio de la clase. Muchas gracias, profe, que esté bien. Nos vemos. Chao, nos Chao, vemos. profe. Chao a todos, cuídense. Nos vemos. Chao, Chao. chao.